Ave María Purísima, sin pecado concebida, ven Espíritu Santo por medio de la intercesión de San Juan Pablo II y del Padre Pío. Amén. Continuamos la lectura comentada de El libro negro de la nueva izquierda. Estamos viendo el tema del marxismo. Estuvimos estudiando a Gramsci, ahora viene Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Bien. Contemporáneos a nosotros, el argentino Ernesto Laclau y su mujer Chantal Mouffe, o Mouffe debe ser, han generado otro salto importantísimo en la teoría marxista. Tan importante ha sido este salto que se les reconoce en el mundo académico un rol indiscutible como dos de los mayores referentes del llamado postmarxismo o postmarxismo. Dato curioso, si uno busca en la popular enciclopedia virtual Wikipedia la ficha del postmarxismo, se menciona a Laclau y Mouffe como padres de esta nueva corriente teórica y en la solapa bibliografía de 6 títulos, 4 corresponden a Laclau, o bien su título menciona su nombre de forma explícita. El posmarxismo es una corriente teórica muy reciente cuya característica fundamental es que se ha propuesto revisar al marxismo para adecuarlo teórica y estratégicamente al nuevo mundo que nació del fracaso del socialismo real de la Unión Soviética. Interesantísimo entonces este planteo del posmarxismo porque es prácticamente el marxismo pero adecuado al tiempo actual, ¿no? El tema del socialismo real de la Unión Soviética también lo vamos a estudiar en una parte más histórica, muy interesante, ya va a venir. Sin embargo, Ernesto Laclau no ha trascendido solo en el mundo académico, sino que también su imagen ha llegado al mundo de la política en general en virtud de habérsele reconocido un rol filosófico relevante en el proyecto del socialismo del siglo XXI en general y en el caso del régimen kirchnerista en particular. Prácticamente no ha existido medio de comunicación nacional e internacional que al mencionarlo no le haya adjudicado el papel del filósofo del kirchnerismo. Es interesante esto, ¿no? He aquí algunos ejemplos de títulos periodísticos con ocasión de su muerte. Ernesto Laclau, el ideólogo de la Argentina dividida, en Revista Noticias, Argentina 13 de abril de 2014. Murió Ernesto Laclau, referente intelectual del kirchnerismo, en Diario La Nación, Argentina 13 de abril de 2014. Muere Ernesto Laclau, susurro intelectual de Cristina de Kirchner, Diario El Mundo, España, 14 de abril de 2014. Murió Ernesto Laclau, el pensador favorito de la presidenta, Diario Clarín, Argentina, 13 de abril de 2014. Muere Ernesto Laclau, referente intelectual del kirchnerismo, Diario El País, España, 14 de abril de 2014. Murió Ernesto Laclau, el filósofo preferido de Cristina, Diario La Nueva Provincia, Argentina, 14 de abril de 2014. Bueno, tampoco, un poco bastante claro, ¿no? Con su muerte en abril de 2014, Cristina Kirchner brindó un discurso en el que dijo: Laclau era un filósofo muy controversial, un pensador con 3 virtudes. La primera, pensar, algo no muy habitual en los tiempos que corren. Segundo, hacerlo con inteligencia, tampoco muy habitual. Y tercero, hacerlo en abierta contradicción con las usinas culturales de los grandes centros de poder, como si la nueva izquierda no fuera uno de ellos, ¿no? Buenísimo este comentario del Laje. Exacto. Bien. Concentrémonos en su aporte teórico, que es lo que pretendemos desentrañar en este capítulo, y empecemos diciendo que el mundo en el que Laclau vive es muy distinto del de Marx e incluso que el de Gramsci. Lo que Laclau ve cuando escribe junto a Chantal Mouffe su obra Hegemonía y Estrategia Socialista, publicada en 1985, es decir, hace unos 40 años, es un mundo donde el capitalismo se ha expandido enormemente y lejos de agudizar los conflictos de clase, logró cada vez mejores condiciones de existencia para el proletariado frente a una inminente caída del bloque comunista. Laclau y Mouffe advierten que, en tanto que en el capitalismo avanzado la forma salarial se ha generalizado, las clases de los obreros industriales no ha hecho sino disminuir en número y significación. Además, dicen, es pues imposible hablar hoy en día de una homogeneidad de la clase obrera y menos aún referirla a un mecanismo que esté inscrito en la lógica de la acumulación capitalista. Bien. Donde la democracia pluralista, ¿no? En este tiempo de 1985, donde la democracia pluralista también se ha extendido inconmensurablemente y ha hecho aflorar nuevos puntos de conflicto político que no tienen su raíz en fundamentos económicos, y donde el estado de bienestar se encuentra en una brutal crisis y en su reemplazo aquellos ven venir con toda su fuerza el proyecto del llamado liberalismo neoconservador. El citado trabajo de Laclau y Mouffe está dedicado a revisar y deconstruir, desarmar y reemplazar las teorías del marxismo tradicional, buscando desmontar el economicismo, que es la idea según la cual, tal como ya vimos, lo verdaderamente relevante es la dimensión económica. Esto ya lo había
desmontado, por así decir, Gramsci. ¿Para qué? Para luego proponer una nueva teoría y una nueva estrategia para la izquierda, basada en la idea de hegemonía sobre la que nos hemos referido anteriormente. En ello se resumen precisamente los esfuerzos de hegemonía y estrategia socialista, una de las obras más importantes de nuestra renacida izquierda. Otra cita de Laclau es: ni el campo de la economía es un espacio autorregulado y sometido a leyes endógenas, ni hay un principio constitutivo de los agentes sociales que pueda fijarse en un último núcleo de clase, ni las posiciones de clase son la sede necesaria de intereses históricos. Como que se van apartando un poquito de la doctrina de Marx, ¿no? Por eso se llama postmarxismo. El postmarxismo de Laclau y Mouffe tiene centro en la supresión del concepto de clase social como elemento teórico relevante para la izquierda. Este es el paso crucial que ambos pensadores dan respecto de Gramsci, en quien por lo demás basan la mayor parte de su teoría. El proletariado ya no es el sujeto revolucionario privilegiado en ningún sentido posible. La clase obrera, en Laclau, no tiene siquiera privilegios en una estrategia hegemónica como en la teoría gramsciana, pero además de ello, tampoco hay ningún sentido en buscar otro sujeto privilegiado como aconteció en la década del 60, en la cual se discutió, a partir especialmente de los teóricos de la Escuela de Frankfurt, si el privilegio de la historia pasaba por los jóvenes, las mujeres, etc. No hay posición privilegiada, dice Laclau, única a partir de la cual se seguiría una continuidad uniforme de efectos que concluirían por transformar a la sociedad en su conjunto. Contra el intento desesperado por descubrir nuevos sujetos para la revolución anticapitalista, Laclau y Mouffe ponen el acento en la construcción discursiva de los sujetos. Esto es muy importante, muy importante. ¿Qué significa esto? Pues que los discursos ideológicos pueden dar origen a nuevos agentes de la revolución, que en realidad quizás no existen. El discurso tiene carácter performativo, diría el filósofo del lenguaje John Austin. Simplificando un poco, hay que fabricar y difundir relatos que vayan generando conflictos funcionales a la causa de la izquierda. Ya creo que a todos se nos viene a la mente el discurso feminista del patriarcado, ¿no? Que nadie sabe ni lo que es el patriarcado, pero todos critican el patriarcado. Bien, el problema en este punto pasa a ser el de cómo explicar la construcción de estas nuevas identidades. Y la respuesta vendrá dada una vez más por el concepto de hegemonía. ¿Pero a qué llaman hegemonía Laclau y Mouffe? Para ponerlo en los términos más claros posibles, algo no siempre fácil en razón del oscurantismo de estos autores, hegemonía es el nombre de un proceso bajo el cual fuerzas sociales diferentes entre sí se empiezan a articular y a la postre terminan modificando cada una su identidad particular. Se da entre ellas un intercambio recíproco que los transforma. El concepto de articulación es clave aquí, pues queda definido por los autores como toda práctica que establece una relación tal entre elementos que la identidad de estos resulta modificada como resultado de esa práctica. En otros términos más prácticos, hay articulación política cuando dos frentes políticos entablan una alianza que termina por modificar la identidad de ambos. Bien, se juntan dos cosas y se pierde la identidad de cada una, ¿no? Pero una articulación para ser hegemónica debe generarse en el marco de un antagonismo social, esto es, en un espacio dividido por el conflicto. La hegemonía es un proceso a través del cual distintas fuerzas sociales se empiezan a unir para potenciarse en el contexto de conflictos. Pongamos un ejemplo para aclarar la idea. Un grupo de trabajadores mantiene demandas particulares como por ejemplo la necesidad de un aumento salarial. Grupos de mujeres, por otra parte, construyen demandas de protección para el sexo femenino frente a los casos de violencia contra la mujer. Grupos indígenas, por su lado, reclaman porciones de tierras basándose en supuestas posesiones de sus antepasados remotos. Estas demandas separadamente carecen de fuerza hegemónica, pero la izquierda tiene la misión de instituir un discurso que sobre un terreno de conflicto mayor articule estas fuerzas en un proceso hegemónico que las haga equivalentes frente a un enemigo común, que es el capitalismo liberal. Es decir, la izquierda debe crear una ideología en la cual estas fuerzas puedan identificarse y unirse en una causa común. La nueva izquierda debe ser el pegamento que unifique, invente y potencie a todos los pequeños conflictos sociales, aunque estos no revistan naturaleza económica. Entonces, ¿en dónde se ve esto hoy? Por ejemplo, en la asociación discursiva de el lobby LGBTQ+, el feminismo, los indigenistas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030, bien. De tal suerte que la hegemonía se logra cuando una fuerza política determina el complejo de significados y palabras por los cuales han de conducirse quienes se encuentran bajo su dirección. Esto se ve en el feminismo, todo el tema del patriarcado, tienen un lenguaje propio, incluso han cambiado el lenguaje para hablar con la E. Por añadidura, esto moldea la forma de pensar, inventan sexos o géneros que no existen. Bien, como Sancho Panco asevera en su diálogo con Alicia en la célebre novela Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, cuando yo uso una palabra, insistió Sancho Panco con un tono de voz
más bien desdeñoso, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión, insistió Alicia, es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión, Sanco Panco, es saber quién es el que manda. Eso es todo. La hegemonía, según la teoría de Laclau y Mouffe, tiene sentido a partir de un momento histórico bien concreto, el de la Revolución Democrática. En efecto, dicha revolución, concretamente la francesa, habría instaurado un discurso igualitario que al suplantar la doctrina teológico-política por aquella que declara que el poder emana desde el seno del pueblo, la doctrina tradicional católica es que el poder emana de Dios, que es el poder absoluto e infinito. Bueno, el masonismo dice que el poder emana del pueblo. Por aquella que declara que el poder emana desde el seno del pueblo, deslegitimó una serie de subordinaciones transformándolas en opresiones, ampliando en su constante desarrollo la sede de los antagonismos sociales. Así es que la revolución democrática es para estos autores el terreno de una constante e ininterrumpida emergencia de antagonismos que en tiempos precedentes estaban contenidos por otro tipo de discurso social. Dice Laclau respecto a la Revolución Francesa, el momento clave en los comienzos de la Revolución Democrática puede ubicarse en la Revolución Francesa, ya que fue al nivel del imaginario social que surgió entonces algo verdaderamente nuevo con la afirmación del poder absoluto del pueblo, el establecimiento de una nueva legitimidad en la invención de la cultura democrática. Naturalmente, la estrategia que estos autores le proponen al socialismo, lejos de tener por objetivo inmediato la destrucción de la llamada democracia burguesa, al modo del marxismo clásico, tiene su eje en el hecho de entender la democracia como el terreno sobre el cual el proyecto socialista puede y debe desenvolverse, aprovechando y fomentando la multiplicidad de puntos de antagonismos que bajo aquella es posible hacer emerger. Es decir, hay que usar la democracia, pero para hacerla social, para que triunfe el socialismo, ¿no? En esto se distancia de Marx, porque Marx jamás aceptaría la democracia burguesa, ¿no? Bien, de lo que se trata es de abordar la democracia liberal y radicalizar su componente igualitario a tal punto que aquella termine siendo diezmada desde su propio seno, que sea barrida por su propia lógica, destruir la democracia desde adentro y no desde afuera. Ese objetivo termina de evidenciarse en el subsiguiente libro de Laclau, que se llama La razón populista. Pero sigamos con hegemonía y estrategia socialista. Sus autores no solo hacen explícitas las intenciones antedichas, sino que incluso las destacan con recursos tipográficos. La letra cursiva o itálica pertenece a los propios autores. Es evidente, dicen, que no se trata de romper con la ideología liberal democrática, sino al contrario de profundizar el momento democrático de la misma, al punto de hacer romper al liberalismo su articulación con el individualismo posesivo. La tarea de la izquierda no puede, por tanto, consistir en renegar de la ideología liberal democrática, sino al contrario, en profundizarla y expandirla en la dirección de una democracia radicalizada y plural. Esto está en cursiva por los mismos autores. No es el abandono del terreno democrático, sino al contrario, en la extensión del campo de las luchas democráticas al conjunto de la sociedad civil y del Estado, donde reside la posibilidad de una estrategia hegemónica de izquierda. Digamos al respecto dos cosas, dice Lage. En primer lugar, surge de la propia pluma de Laclau y Mouffe que la radicalización de la democracia no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar otro fin, que es la destrucción del llamado individualismo posesivo, típicamente liberal, es decir, la destrucción de la noción de los derechos individuales y de la propiedad privada. En segundo lugar, así como las dictaduras socialistas del siglo pasado alegaban estar llevando adelante una llamada democracia sustancial frente a la democracia burguesa del mundo capitalista, en Laclau y Mouffe esta distinción se mantiene vigente, aunque con un nuevo nombre que es democracia radical versus democracia liberal. Pero la supuesta democracia radical no es mucho más que el nombre dado a un socialismo que ha incluido en su discurso una serie de demandas que exceden al tradicional terreno de las clases. Y tan así es que los propios autores concluyen su libro de esta forma, diciendo: todo proyecto de democracia radicalizada incluye necesariamente, según dijimos, la dimensión socialista, es decir, la abolición de las relaciones capitalistas de producción. Por consiguiente, el descentramiento y la autonomía de los distintos discursos y luchas, la multiplicación de los antagonismos y la construcción de una pluralidad de espacios dentro de los cuales puedan afirmarse y desenvolverse sin las condiciones sine qua non de posibilidad de que con las condiciones sine qua non de la posibilidad de que los distintos componentes del ideal clásico del socialismo puedan ser alcanzados. No es exagerado decir, dice Lage, que el objeto de toda la teoría de Laclau y Mouffe es la construcción de un socialismo adaptado a las condiciones del nuevo milenio que ven venir, al cual le han puesto de manera simpática el apodo de democracia radical, para incluir demandas que no han tenido lugar con anterioridad en las teorías socialistas. Así ellos mismos lo dejan en claro cuando proponen el proyecto de una democracia radicalizada como alternativa para la izquierda. El término poco satisfactorio de nuevos movimientos sociales, escriben los autores, amalgama una serie de luchas muy diversas: urbanas, ecológicas, antiautoritarias, antiinstitucionales, feministas, antirracistas, de minorías étnicas, regionales o sexuales,
Lo que nos interesa de estos nuevos movimientos sociales no es su arbitraria agrupación en una categoría que los opondría a los de clase, sino la novedad de los mismos, en tanto que a través de ellos se articula esa rápida difusión de la conflictividad social a relaciones más y más numerosas, que es hoy día característica de las sociedades industriales avanzadas. O sea, hay que hacer quilombo acá, que se pique todo. Cuanto mayor conflictividad social, mejor. Aquí es donde nosotros nos concentraremos en este libro, dice Lagen, desmantelar los discursos de estas nuevas máscaras de la izquierda que sus teóricos hegemonizaron. La relevancia y la autonomía de la política y la ideología aparecen con toda su fuerza en el trazado de la estrategia hegemónica que estamos describiendo. Laclau, dice Melkins Wood, Laclau presenta una teoría de la ideología que amplía la autonomía de la ideología al disociarla lo más posible de las relaciones de clase. Dado que se le confiere gran importancia a la ideología, puede decirse que estos elementos ideológicos autónomos representan el terreno central de la lucha de clases. Bajo este paraguas teórico, la izquierda ha terminado de traer por fin a primer plano la relevancia de una lucha ideológica que ha determinado la muerte de la lucha de clases y el consiguiente nacimiento de la batalla cultural. Entonces se ve entonces el paso de Marx y Engels a Gramsci, a estos dos pensadores argentinos, y cómo la izquierda quiere reconstruirse ya no en una batalla de clases, sino en una batalla cultural, ¿sí? Una batalla de distintos grupúsculos supuestamente oprimidos que batallan contra el occidente cristiano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien. Dejamos por acá los siguientes, los pensadores del socialismo del siglo XXI. Y acá ya nos vamos metiendo en la cosa más actual. Bien. Si te gustó este video, difundilo. Recordá que dice Sor Lucía de Fátima, vidente de Fátima, que el matrimonio y la familia serán el terreno de batalla final entre Cristo y Satanás. La batalla final entre Cristo y Satanás será en torno al matrimonio y la familia. Así que estos videos son para formar las conciencias, formar las familias, para batallar contra la ideología de género, que es probablemente una de las mayores pestes anticristianas, anticatólicas, antihumanas de la historia de la humanidad. Si te gustó, entonces compartí, difundí y comentá este video. Gloria a Dios. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,